¿Fue Sri Ramakrishna un avatar, una encarnación? Sri Ramakrishna Paramahansa, de que nació en 1836 y murió en 1886, fue un místico bengalí que veía a Dios y es considerado por muchos expertos y devotos, especialmente en el contexto del hinduismo moderno, como un avatar o encarnación divina de Rama y Krishna, como él mismo afirmó a Vivekananda. Y decía: oh Minaren, el futuro de Vivekananda, todavía no estás convencido. El que era Rama y Krishna ahora es Ramakrishna en este cuerpo, pero no desde el punto de vista de tu Vedanta. Soy Pedro Noney, experto y traductor del Bhagavad Gita y de la obra de Vivekananda y enamorado de las enseñanzas de Ramakrishna. Si os gusta este vídeo, compartirlo y comentarlo y suscribiros a mi canal. Este vídeo es largo porque el tema es muy importante, yo creo. Cada uno evidentemente es libre de pensar lo que queramos, lo que quiera, pero es indudable que Ramakrishna fue algo muy especial, como vamos a ir viendo. Para los que no lo conozcáis, aquí tenemos una foto del maestro, podéis ver, y esta foto es muy importante porque apenas hay 2 o 3 fotos del maestro, pero si realmente es una encarnación, un avatar de Dios, es la única foto que tenemos de un avatar en la historia de la humanidad. Recordar que tenemos la enorme suerte, y ese también es el único caso de un hombre de estas características, de que un discípulo suyo, M, registró durante 4 años todas sus complejas enseñanzas en el Evangelio de Ramakrishna. En la tradición hinduista, el concepto de avatar se refiere a la manifestación en forma humana de Dios en la tierra, cuyo objetivo es la restauración del Dharma, así como ser una guía espiritual para la humanidad. Es decir, es una especie de descenso de Dios, la gran alma, Brahman, Satchitananda, la inteligencia superior o como quieras llamarle, a la tierra. Recordad que los versos 7 y 8 del capítulo 4 del Gita nos dicen que cuando la bondad desfallece, cuando el Dharma está en peligro, él se encarna en la tierra para preservar el Dharma y lo hace en todas las épocas y lugares. Un verso clave del Bhagavad Gita. Evidentemente una encarnación, si realmente lo es. Yo personalmente estoy absolutamente convencido por una cosa. Si uno estudia el Evangelio de Ramakrishna y la obra de Vivekananda, entenderá que es imposible que un monje prácticamente iletrado, y a pesar de los 2 gurús que tuvo, por ejemplo, Totapuri era un gurú con 40 años de experiencia en Advaita Vedanta y prácticamente, no sé si en 3 semanas, Ramakrishna ya sabía más que él. Entonces, desde el punto de vista racional, es muy difícil entender cómo alguien pudiese tener, yo diría, casi el infinito conocimiento que tenía Ramakrishna. En el Bhagavad Gita, Krishna ya nos advierte que quienes no disciernen entre lo irreal y lo real no le reconocen cuando se convierte en manifestado, es decir, toma forma. Y os leo este verso, estos 2 versos que son el 24 y el 25 del capítulo 7. Y dice: sin conocer mi naturaleza trascendente, imperecedera y suprema, aquellos que no disciernen piensan en mí, quien, siendo manifestado, se convierte en manifestado. Velado por el ilusorio misterio creado por mi poder único de Maya, yo no me manifiesto a todos. Este desconcertando mundo no me reconoce a mí, sin nacimiento e inmutable. Ramakrishna así lo explicaba. La gente común no reconoce el advenimiento de la encarnación de Dios, decía. Él viene en secreto. Solo unos pocos de sus discípulos íntimos pueden reconocerlo. Solo 12 rishis sabios supieron que Rama era Brahman, el Brahman absoluto, y al mismo tiempo una perfecta encarnación de Dios en forma humana. Y también el maestro nos hacía una profunda reflexión sobre los avatares. Cuando llega un enorme maremoto, todos los riachuelos y zanjas se llenan hasta el borde, sin ningún esfuerzo o consciencia por su parte. Así, cuando llega una encarnación, un maremoto de espiritualidad rompe sobre el mundo y la gente siente la espiritualidad casi en el aire. Pensemos por un momento que Cristo necesitó casi 3 siglos para expandir el cristianismo y solo lo pudo lograr con el Imperio Romano. Buda también necesitó tiempo. Él estuvo desde su iluminación en Buddha Gaya, estuvo
viajando por toda la India explicando el budismo, y luego al final, siglos más tarde, se consolidó como una Shanghái con toda la organización eclesiástica, por decirlo de alguna manera. En cambio, el Islam necesitó poco tiempo. Mahoma, el Islam se expandió rapidísimamente como ninguna otra religión en ningún tiempo. Pero Ramakrishna, puede suceder un fenómeno similar. Se necesita aún tiempo para que sus enseñanzas lleguen a todas las almas. Ramakrishna, recordar que para mí lo más importante que nos explicaba era que religión es realización, es decir, es posible ver a Dios, algo que muchas religiones han ido olvidando por el camino. Y luego la segunda, que es la armonía entre religiones, el Yatumat Tatupat, tantos caminos, tantas religiones. Es decir, que tanto por el cristianismo como por el islam, que él había seguido estos caminos, es posible ver a Dios. La primera gurú de Ramakrishna, Bhairavi Brahmani, era una maestra tántrica dualista del Dvaita. Percibió de inmediato que era una encarnación divina. Por ello organizó un encuentro de pandits, de eruditos, para que valoraran esta posibilidad. Y todos confirmaron que así era. Totapuri, ya hemos hablado, su segundo gurú de Advaita Vedanta, descubrió que, entre comillas, el Señor habita en el cuerpo de Ramakrishna. Y os leo otra reflexión del maestro. Decía: cuando Dios mismo nace como hombre, como una encarnación que tiene en la mano la llave de la liberación de otros, entonces, por el bienestar de la humanidad, la encarnación vuelve al samadhi, a la consciencia, del samadhi a la consciencia del mundo. Gandhi, Sri Aurobindo, Paramahansa Yogananda, Roman Roland, Swami Vivekananda, su principal discípulo, Swami Nikhilananda, Christopher Isherwood, Swami Tuliyananda, Max Miller, Aldous Huxley o Sri Sarada Devi, su consorte espiritual, también lo consideraron como un avatar de la nueva era. Y os leo algunas frases. Gandhi decía: Sri Ramakrishna era una encarnación de la divinidad. La vida de Ramakrishna ha sido una gran lección de ahimsa. Su amor no conocía límites geográficos o de ningún otro tipo. Que su amor divino sea una inspiración para todos. Sri Aurobindo también, como hemos dicho, lo consideraba como un avatar. Y decía: sin duda fue un avatar tan importante como Cristo o Chaitanya. Raymond Roland, que escribió un excelente libro en la vida de Ramakrishna, fue premio Nobel de literatura francés, escribió esta reflexión que os la leo. Dice: esta es la historia de un fenómeno. Empezaré llamándolo simplemente así, antes que hombre santo, místico o avatar. Son palabras emotivas con diferentes asociaciones que podrían atraer a algunos lectores y repeler a otros. Frecuentemente un fenómeno es algo extraordinario y misterioso. Ramakrishna era extraordinario y misterioso, incluso para aquellos con mayor capacidad para comprenderlo. Un fenómeno siempre es un hecho, un objeto de conocimiento basado en la experiencia. Así es como trataré de acercarme a Ramakrishna. Y ahora recuerdo que una vez le preguntaron a su discípulo, a Vivekananda, por qué no había escrito prácticamente nada sobre la vida del maestro. Este es Vivekananda, por si no lo conocéis, su discípulo, que es el que introdujo el yoga y el Vedanta en el Bhagavad Gita en Occidente, en sus viajes por Estados Unidos e Inglaterra. Y le preguntaron que por qué no había escrito nada sobre Ramakrishna. Y dijo: es que no estoy seguro de haber entendido todo lo que me transmitió. La pregunta de si Ramakrishna fue un avatar depende mucho de la tradición espiritual desde la cual se responda. Lógicamente, ni cristianos ni musulmanes pueden, en teoría, aceptar la existencia de avatares de Dios, pero sí que lo pueden considerar como una gran alma, como uno de los grandes santos espirituales de la humanidad. Evidentemente, los discípulos de Ramakrishna, como Vivekananda, Saradananda, Premananda o Sarvapriyananda de la Sociedad Vedanta de Nueva York, lo consideran un Purna Avatara, es decir, una encarnación completa con todos los poderes. Recordad que hay varios tipos de avatares en el hinduismo que ya explicaremos. Y este es un avatar, un Purna Avatar de la era moderna, o incluso, y esto es muy importante, un avatar universal, un Vishvarupa Avatara. En el capítulo 11 del Gita, el yoga de la forma universal del Señor, que se llama Vishvarupa Sandarsana Yoga, Krishna muestra a Arjuna que no es solo Dios con apariencia humana, sino
el universo entero en una sola forma. Toda la creación, el tiempo, el espacio, los seres, todo está contenido en él. Y este verso es: contempla aquí, hoy, oh Arjuna, todo el universo, lo que se mueve y lo inmóvil, y cualquier otra cosa que desees ver, todo concentrado en mi cuerpo. El Vishvarupa revela la unidad de toda la existencia. Todas las formas de vida, tiempo y naturaleza forman parte de la misma realidad divina. Muestra la omnisciencia y omnipotencia de Krishna, que está más allá de la comprensión humana. Ramakrishna nos explicaba que los ñanis, los jnani yogis, que siguen el camino del conocimiento, no aceptan las encarnaciones, pero que él, que también era un jnani yogi, aceptaba tanto al Dios con forma como sin forma. Swami Vivekananda, el fundador de la misión Ramakrishna, aunque enfatizaba sus enseñanzas sobre la unidad de religiones y la experiencia directa de Dios, también le describía como un avatar de Dios, que vino a mostrar al mundo la armonía entre las religiones. Y decía, frase de Vivekananda: Ramakrishna Paramahansa fue una realización perfecta de Dios, un avatar de lo divino. Todo lo que soy se lo debo a mi maestro Ramakrishna, quien encarnó, experimentó y enseñó esa maravillosa unidad que subyace a todo, habiéndola descubierto por igual en el hinduismo, en el islam y en el cristianismo. Una encarnación como Ramakrishna, compuesto de puro sattva, laguna sattva, luz y sabiduría, no puede, debido a su propia naturaleza, producir un efecto masivo sobre la humanidad. Se requiere otra personalidad con más rajas, carácter rajásico, que es la acción, y esta personalidad rajásica será Swami Vivekananda. Narendranath Gupta M., el autor del Evangelio de Ramakrishna, registró las conversaciones donde los discípulos afirmaban que el maestro era efectivamente un avatar de Dios. Sus discípulos decían que Ramakrishna es Dios mismo en forma humana. Para la orden Ramakrishna, el maestro es un avatar del mismo linaje espiritual que Rama, Krishna o Sri Krishna. Le reconocen como una encarnación divina moderna, el avatar de la nueva era, y especialmente por su experiencia directa de Dios, a través de varios caminos religiosos. En un boletín del Advaita Rama, que os recomiendo que lo consultéis, se dice: él es el avatar de la era que restableció la religión universal. Y según la página oficial de la misión Ramakrishna, su carácter de avatariedad incorpora conciencia de otros avatares y profetas y armoniza con todas las tradiciones religiosas. ¿Por qué los discípulos afirman que era una encarnación? Bueno, hay varios puntos sobre los cuales se afirma. Primero, muy importante o más, es que enseñó la unidad de todas las religiones, tantas religiones, tantos caminos. Segundo, realizó varias prácticas espirituales y alcanzó la realización de Dios siguiendo varias tradiciones: Vedanta, tanto dual como no dual, Tantra, Bhakti, el Islam, el cristianismo, y consideró a Jesús y Buda como encarnaciones de Dios, y también veneró a los 10 gurús sikhs. Ramakrishna afirmó a Swami Vivekananda que era la reencarnación de Rama y Krishna, como hemos visto al principio. Ramakrishna manifestaba estados de samadhi, como el Nirvikalpa Samadhi, de forma continua, y él decía, Ramakrishna decía: en samadhi uno alcanza el conocimiento de Brahman, uno realiza Brahman. En ese estado todo razonamiento cesa y el hombre enmudece. No tiene poder para describir la naturaleza de Brahman. También transformó profundamente a sus discípulos, varios de los cuales se volvieron santos, y mostró señales que en las escrituras shastras se asocian con los avatares. También practicó un absoluto desapego, una compasión ilimitada y amor universal, y unas experiencias ya de muy pequeño místicas excepcionales. Así, el estatus avatárico de Ramakrishna se fundamenta en varias dimensiones. Primera, experiencia directa de lo divino, un Paramahansa. Ramakrishna demostró una apertura religiosa universal, practicando intensamente diferentes caminos espirituales, como hemos visto. Y esta capacidad de realizar simultáneamente experiencias místicas en diferentes religiones sugiere para sus seguidores una manifestación de la conciencia divina universal. Recordaros, os leeré una frase de Ramakrishna que decía: yo tuve que practicar cada religión durante un tiempo: hinduismo, islamismo, cristianismo.
Además, seguí el camino de los Shaktas, los Vaishnavas y los Vedantistas. Y realicé que solo hay un Dios hacia quien todos están viajando, pero los caminos son diferentes. Y más adelante decía, se me reveló el mismo Dios, ya encarnado en Cristo, y hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu el conservador, o Shiva el consumador. Y estas, bueno, hay más razones, lo tenéis en la web, pero creo que es importante que reflexionemos sobre, sobre si realmente Ramakrishna fue una encarnación de Dios, que ya os digo que yo estoy convencido que lo fue, porque desde luego abre una vía nueva en la humanidad a que esa filosofía del Vedanta que Ramakrishna realizó, que era que todos los caminos de Islam, cristianismo son válidos, puede ser un marco de entendimiento maravilloso para evitar conflictos interreligiosos. Y solo por eso vale la pena reflexionar. Y si uno tiene dudas sobre eso, si es una encarnación o no, por ejemplo, en el cristianismo no pueden existir encarnaciones de Dios, Jesús era hijo de Dios, y en el Islam tampoco. Pero no hay duda que fue un hombre santo, y creo que la única persona en la historia que realizó a Dios por tres religiones diferentes. Y solo por eso valdría la pena conocer su vida y respetarlo y dar a conocer sus sagradas enseñanzas. Muchísimas gracias, Om.